Buenos días, estimados, ¿cómo están? Bueno, el propósito de este video es compartir la segunda clase de cursado de la materia de Psicología General. Si pudieron ver el video anterior, bueno, hicimos una introducción a la materia basada ya en los primeros temas, que tenían que ver con, bueno, definir un poco a la psicología o las psicologías, que habíamos dicho se encuentra fragmentada, en función de su carácter científico, ¿no? En función de considerarla una ciencia social. Y bueno, para eso desarrollamos 5 puntos que son fundamentales para el cursado, para lo que puede ser un examen parcial, para cuando lleguen a través de, eventualmente regularizando la materia, al examen final, ¿no? La clase por eso es muy importante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ahondar un poquito más en uno de sus aspectos. Si se quiere, vamos a abrir una ventana de las 5 cuestiones que mencioné en la primera clase y desplegarla para ver un poquito más qué contenido tiene y que está relacionado con la historia de la psicología. Es decir, vamos a hacer un breve recorrido por los diferentes enfoques de la psicología, o que son las grandes escuelas, como se les llamaron, modelos o teorías psicológicas. Esto lo pueden encontrar en el material de estudio en un apartado llamado breve reseña histórica de la psicología, del mismo modo que en otro punto en donde se hace una introducción a las escuelas de la psicología. Para más detalle, bueno, nos comunicamos en estos días, me preguntan y por supuesto más que complacido en contestarles. Bueno, la vez anterior habíamos especificado brevemente que la psicología, primero que nada, es una ciencia muy joven, ¿no? Porque recién en el año 1879 se inscribe en tanto tal, por lo tanto lleva, como dijimos, menos de 140 años de vida, es muy poco para los cánones típicos de toda ciencia. Lo otro que habíamos dicho es que previo a convertirse en una disciplina de tipo científica, en el orden de la clasificación que hacía Mario Bunge es una ciencia fáctica social, como hemos dicho, era una rama de la filosofía, hacía y nacía de una serie de especulaciones de parte de ciertos pensadores de la filosofía y que pensaban en torno al alma o la mente también, otro concepto que se puede asimilar al de alma, una entidad fija en el hombre y que, a la cual responsabilizar por ahí de los pensamientos, los recuerdos, las imágenes, todo este tipo de actividad no correspondiente con fenómenos puramente físicos, es decir, actividad psíquica, intangible, ¿no? Representacional, diríamos hoy en día, que nos habita, por ejemplo, los sueños, etc. Y habíamos dicho también, repito, ¿no? Que como ciencia es muy joven, nace en 1879 recién, y que previo a eso era, segundo, una disciplina de la filosofía. Hemos dicho también, y repetimos, que aún siendo una ciencia primeriza, recién nacida prácticamente en comparación con la historia que tiene la matemática o la física, por mencionar algunas, se encuentra fragmentada, es decir, no tiene un lenguaje unificador, no es que hay una manera de entender la psicología, sino muchas. Y dependiendo de dónde te pares, si de esa manera va a ser la cognitiva, la psicoanalítica, la gestáltica, vas a entender la psicología de las personas de una manera radicalmente diferente. Los puntos en común entre estos distintos enfoques son muchos menos que los puntos de diferencia. Es decir, tienen mucho menos en común respecto de aquello que las distingue. Así que bueno, vamos a hacer ahora un breve recorrido como para poder ir teniendo un primer pantallazo de esas escuelas que más adelante en el cursado vamos a ir viendo una por una de manera un poco más exhaustiva, sin llegar a profundizar nada, porque la materia se llama psicología general y por lo tanto, repito, es una introducción panorámica. Bueno, habíamos adelantado la clase anterior, que bueno, lo repito someramente, en términos de psicología, reúne dos conceptos, entre el logos y el psique, logos, saber o conocimiento, psique, alma. Y que responsable de esa reunión conceptual fue Platón, que quería, bueno, investigar qué pasaba con el soplo vital que abandonaban los cuerpos en el momento de la muerte y los estertores que se generan, que se producen en el mismo, como anuncio previo al fallecimiento del sujeto. Y él teorizó que, bueno, que hay un alma que nos habita, que es incorpórea y que nos abandona una vez que fallecemos y va al plano de las ideas, y de ahí vuelve reencarnando en otros seres, y se genera una teoría de reencarnación, en Platón cobra vida a partir de ahí. Esto
Estoy simplemente repasando lo que ya vimos en la clase pasada, por eso voy rápido, ¿sí? A partir de estas conceptualizaciones de Platón, otros filósofos van sumando sus propias ideas. El primero que hay que mencionar, por supuesto, y digo por supuesto porque cae de maduro, es Aristóteles. Aristóteles fue el gran discípulo de Platón. En el orden histórico de la filosofía están Sócrates primero, después Platón y después Aristóteles, en la Grecia antigua. Estamos hablando de siglos antes de Cristo, estamos hablando, ¿no? Aristóteles fue el discípulo en la Academia de Platón que se distinguió inmediatamente, desde muy joven mostraba tener otro tipo de estirpe filosófica. Y Aristóteles, bueno, plantea que básicamente el ser humano es un animal racional y político, y por lo tanto introduce, es el primero en introducir, digamos, la dimensión de la razón en el concepto de alma de Platón. Para Aristóteles, que siempre fue mucho más un filósofo de lo terrenal, de lo concreto, aún en su abstracción, ¿no? El filósofo que apostó, por ejemplo, para entender lo que nos pasa a las personas, a nuestro árbol genealógico. Ese tipo de genialidades fue introduciendo a la historia del pensamiento. Para él, Platón planteaba todavía en un plano muy abstracto, inespecífico y general, lo que él trató de particularizar un poco más. Es decir, no solo disponemos de un alma que nos habita, que nos comunica, que nos comunica en sueños, en ideas, en recuerdos, en imágenes y visiones del futuro, etcétera, etcétera, sino que esta está mediada por la razón. Y Aristóteles es el primer pensador en la historia que pone un énfasis importante en la razón, si bien no le da el centro de la experiencia humana, eso lo vamos a mostrar mucho después con René Descartes, es alguien que enfatiza mucho en esto, que somos animales racionales, que lo que nos distingue de los animales de otro tipo de especie, como un perro, un jabalí o incluso un tiburón, que es un anfibio, porque es un animal, es el uso particular de la razón. El ser humano tiene una manera específica y muy propia de razonar. No es que los animales no razonen, sino que lo hacen de una manera distinta y mucho más limitada y menos compleja que el hombre. Esto después se va a refutar, son las primeras aproximaciones. Tampoco quiero que nos detengamos en esto, es apasionante, pero este es el terreno de la filosofía, eso le corresponde a la profe Jacuzzi, con la que seguramente calculo que todavía estará en la materia, con la que tendrá filosofía. Pero bueno, hace un énfasis importante en la razón. Después hay muchos otros grandes filósofos que aportan sus ideas. Lo importante sería que viajemos en el tiempo y hagamos un paréntesis y pasemos a René Descartes, que recién lo mencionaba, que en el año 1601 publica su célebre discurso del método, un texto críptico, difícil, diríamos, como el de la mayoría de los filósofos, de los grandes filósofos de la historia, pero en el que, bueno, acuña su célebre frase, pienso luego existo, el famoso cogito cartesiano. Se le llama cogito porque en latín lo que dijo fue cogito ergo sum. Cogito significa pensar, cogitar es pensar. Ergo significa entonces y sum, existir. Sum tiene que ver con la existencia. Cogito, pienso, ergo, entonces, sum, existe. ¿Qué quiso hacer Platón con esta fórmula breve? Diría breve, ¿viste su complejidad? Dar a entender que somos en la medida en la que pensamos, y por lo tanto que la razón que pregonó Aristóteles no es solamente una característica más del alma, sino lo más importante, el eje central. Para Platón, en la medida en la que me doy cuenta racionalmente de que soy un ser vivo, es que vivo. Si yo no me diera cuenta de eso, no hay manera de justificar racionalmente que estoy existiendo. Es decir, si yo estoy en un coma vegetativo y no siento nada, ni recibo información del exterior, no soy capaz de pensar absolutamente nada, no hay ninguna razón que me lleve a pensar de que estoy existiendo. En todo caso, soy como una planta, y añe eso, porque la planta tiene un cierto grado de conciencia de su existencia. El ser que no puede tener esa conciencia racional, no podemos decir que obre de acuerdo a una existencia, es simplemente como una piedra depositada en el mundo. Bueno, a partir de Descartes, entonces se abre toda una línea de la psicología racionalista, que todavía, insisto, la psicología racionalista era decir filosofía, ¿no? Era la filosofía racionalista que se apoyaba en lo que llaman idealismo, la idea de que el ser humano es ante todo racional. A eso suma también Immanuel Kant, que algunos años después, para el siglo
18, pero en el año 1700 y pico, eh, digamos, desarrolla los famosos, su crítica a la razón pura, su texto, las famosas categorías del entendimiento. A Kant le interesaba, por sobre todas las cosas, comprender cómo conoce el ser humano, cómo es posible que el ser humano conozca algo. Y para eso, bueno, él postula que no hay una separación entre el ser humano y la realidad, sino que el ser humano da forma a la realidad que lo circunda a través de esas categorías. Hay 8 categorías universales, trascendentales, absolutas, que nos atraviesan a todos, en función de las cuales nosotros vamos dando una cierta entidad a la realidad externa, dándole un cierto, dándole existencia, ¿no? Si fallaran o no existieran esas categorías, nosotros no podríamos discernir entre la realidad externa y un yo interno. Bueno, insisto, no me voy a detener, pero sí quiero mencionar a Aristóteles, Descartes y Kant, como para que sepan cuando vayan al material también, que son los más, considero los más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar o delinear una historia de la psicología, por todo lo que han significado y lo que han aportado. Bueno, no me quiero olvidar de Hegel tampoco, que en el siglo XIX, es decir, el orden cronológico sería en el año 1600 Descartes, en los 1700 Kant, en 1800 Hegel. Cada 100 años apareció uno de estos grandes pensadores. Hegel en el año exactamente 1807 publica La Fenomenología del Espíritu, que es su obra magna, en donde plantea incluso más aportes a la psicología, más allá de las categorías del entendimiento kantiano y del cogito cartesiano, cuando postula su famosa dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué decía Hegel? Que es algo que más adelante vamos a retomar y en Psicopatología en tercer año va a ser fundamental. Hegel plantea en esta obra que el ser humano es el único ser que no desea cosas. Hegel plantea que el ser humano desea deseos. Interesante acotación del señor, ¿no? ¿Esto qué significa? Que lo que buscamos no es colmar necesidades, como decir, tengo hambre, voy y como, porque eso es una necesidad. El deseo humano no está relacionado con la necesidad, el deseo humano tiene que ver con más allá. Deseamos el reconocimiento del otro. Esto significa deseamos que el otro me desee, y al desearme me reconozca, me valide, me dé un lugar importante en su vida. Dígame, chicos, si no les parece que eso es así, que eso que plantea Hegel es universal. Él, en su dialéctica del amo y el esclavo, plantea entonces que en toda relación humana, las personas intuitivamente, por decirlo de alguna manera, automáticamente tienden a pelear por el reconocimiento del otro. Somos dos conciencias que estamos luchando por que el otro me reconozca y me dé un lugar de importancia, me ponga como amo de su vida. Un amo en términos de alguien que al reconocer le doy mi atención, mi tiempo y mis energías. Se genera entonces una dialéctica del amo y el esclavo, dice, como una disputa entre dos personas, dos conciencias de ser que luchan por ser el amo de la otra. El tema es que en un momento, él llama dialéctica esto porque, van a verlo mejor en filosofía, él en la fenomenología del espíritu propone todo un esquema o concepto para comprender a todo lo existente, al cosmos, ¿no? Que tiene que ver con la dialéctica, que se compone de 3 tiempos. Un primer momento es un momento que se suele llamar el momento de tesis, que bueno, en términos de Hegel es el universal abstracto. ¿Cuál es la tesis? Digamos, tenemos abstracciones universales, o sea, tenemos en nuestra mente ideas de cómo son el mundo, que son abstractas y universales. Por ejemplo, en este momento todos nosotros tenemos una idea de lo que es la pandemia, nos está a todos afectando de diferentes maneras. El tema es el siguiente, continuamente esas grandes ideas, esas grandes teorías que tenemos en nuestra mente están chocando en un segundo momento, primero está mi idea, segundo momento con la realidad concreta de lo que plantean otras ideas. Ese segundo momento es la antítesis, o sea, me choco con una antítesis. Tesis significa postura, o sea, si tengo una tesis, tengo una postura, mi postura ante la pandemia es que es, por ejemplo, una mentira. Algunas personas piensan eso, que es un fraude, que es para manipularnos, para controlarnos socialmente, etcétera, etcétera. Bueno, qué sé yo, me pongo a hablar con alguien a través de un dispositivo virtual, porque un amigo mío que no veo hace mucho tiempo, y este amigo me dice que no, que hay que cuidarnos porque la epidemia es real. Bueno, esta persona me está diciendo qué cosa, me está confrontando mi tesis con una antítesis.
Antítesis es una antipostura, una postura opuesta a la mía. Ahí se ve el segundo momento de la dialéctica de Hegel, en donde nos encontramos con un opuesto que nos confronta, nos niega y no nos reconoce. Yo estoy luchando para que el otro me reconozca, eso significa que el otro me confirme, me dé un lugar de importancia. Ahora, cuando el otro me dice, mira, no estoy de acuerdo, se genera en ese segundo momento de antítesis una confrontación, a ver quién le gana a quién, diríamos. ¿No? Estoy siendo muy burdo, pero para que entendamos el concepto inicialmente. Bueno, Hegel siempre considera que esa disputa se resuelve de una u otra manera, y hay un tercer momento, que es el momento de síntesis. En términos de Hegel, sería, partimos de un universal abstracto, nos encontramos con un particular concreto y llegamos a un universal concreto. O sea, la síntesis, ¿cuál es? Que después de este segundo momento de disputa entre yo y mi amigo, cada uno va a sacar una integración de las dos posturas. No me voy a quedar solo con mi postura desdeñando la del otro, ni el otro ni voy a quedarme por entero con la postura del otro en detrimento de la mía. Siempre, dice él, por más que no nos parezca, hay algo de las dos cosas en nuestra postura. Por lo tanto, siempre estamos reconfigurando y reabsorbiendo y aprendiendo el mundo a partir de esta dialéctica que implica un movimiento de ida y vuelta permanente. Si entendieron el concepto, ven que esto es móvil, es dinámico. Bueno, para Hegel, en toda relación humana en la que hay deseo, es decir, todas las relaciones humanas son relaciones de deseo. En este momento ustedes desean aprender y yo deseo comunicarles algo y también aprender, por supuesto. En toda esa dinámica de deseo existe una dialéctica en la que siempre hay un amo y un esclavo. Es decir, después de esta disputa, a la síntesis a la que se llega en el último momento, es a establecer una posición de amo y esclavo. El esclavo en la relación es el que lucha por el reconocimiento de un amo y alimentando el ego del amo, y el amo es el que se alimenta y engorda con los esfuerzos del esclavo por tratar de satisfacerlo. Para Hegel, esta dinámica de amo y esclavo que se ve en el amor, se ve en las amistades, se ve en las relaciones laborales, se ve en todos los ámbitos de la vida, donde, bueno, al ganar uno de los dos, según Hegel, el que menos miedo le tiene a la muerte, dice él. Al ganar uno de los dos se sientan dos posiciones fijas. Entonces, si sos esclavo de alguien es porque estás luchando muchas veces, trabajando para que ese otro te reconozca en algún momento y te dé tu lugar. Si sos amo de esa persona, lo sabes inmediatamente porque sentís que el otro es un esfuerzo mucho mayor que el que vos das. A algunos les gusta ser amo y a otros no, aviso. Lo mismo que esclavo. Hay personas que aman ser esclavos y personas que lo odian. En general, uno no le gusta, pero bueno. Hegel plantea que en un momento igual de la historia de esta relación, el esclavo se va a rebelar contra el amo, cansado ya de trabajar por su reconocimiento, y básicamente va a dejar de trabajar para él, obligando al amo a ponerse las pilas e invertir el orden de la relación. Bueno, me detuve un poco porque es muy interesante lo que plantea Hegel y es algo que vamos a retomar más adelante también. Bueno, hasta ahí los autores que nos importan dentro de los muchos interesantísimos aportes que se han dado de diferentes pensadores en torno a la psicología como disciplina filosófica. Llega el año 1879 y, como adelanté en la primera clase, hay un médico alemán interesado en hacer de la psicología una ciencia, y ese médico se llamaba William Wundt. El material de estudio tienen bien su nombre. Lo del letrero es W-U-N-D-T. W-U-N-D-T, Wundt es el apellido, William es el nombre, sería Guillermo en alemán. Guillermo Wundt, bueno, fue el primero. ¿Qué hizo Wundt? En Leipzig, ciudad alemana, donde él trabajaba, porque era docente de la Universidad de Leipzig, establece un laboratorio, el primer laboratorio de psicología de la historia. Bien, ahí está. Tuve que pausar un segundo porque me llamaron. Bueno, justo pausé en un momento aparece a propósito. Terminamos la parte filosófica, empezamos la científica. Bueno, Wundt, entonces, les decía, es el primero en establecer a ver, no sé si se habrá escuchado esta parte.